Entrate todo con Chupapis. El tema de hoy es migración. La migración en México es un fenómeno que ocurre principalmente en la frontera sur Guatemala y en la frontera norte Estados Unidos. Miles de migrantes, provenientes en su mayoría de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, atraviesan el país en busca de mejores oportunidades económicas o para huir de la violencia en sus países de origen. El contexto está marcado por políticas migratorias cada vez más restrictivas, acuerdos entre México y Estados Unidos para contener el flujo migratorio, la presencia de la Guardia Nacional en tareas de control migratorio y la vulnerabilidad de los migrantes ante el crimen organizado y la explotación laboral. El tiempo que lleva ocurriendo la migración a través de México no es un fenómeno nuevo, ha ocurrido desde décadas. Sin embargo, se ha infestado en los últimos 20 años debido a la pobreza, la violencia y los efectos del cambio climático en Centroamérica. En los últimos años han aumentado unas caravanas migrantes, generando mayor atención mediática y respuestas más duras por parte de los gobiernos. Un evento clave fue la crisis migratoria del 2018 al 2019, cuando miles de personas viajaron en caravanas migrantes desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Durante este periodo, México endureció su política migratoria debido a presiones del gobierno de Donald Trump, que amenazó con imponer aranceles si México no contenía el flujo de inmigrantes. Esto llevó a la militarización de la frontera y a un aumento de deportaciones. También tenemos la explotación laboral, que es cuando los migrantes suelen ser contratados en condiciones precarias en sectores como la agricultura, la construcción y la manufactura, o el Banco Mundial, sin derechos laborales adecuados. Las economías de los países de origen de los migrantes, reduciendo su acceso a empleos bien remunerados. Muy bien dicho, Romina. Ahora vamos a hablar de los tipos de crisis y consecuencias de la migración. La migración en México genera diversas crisis que afectan tanto a los migrantes como a las comunidades por donde pasan. Se pueden destacar al menos 3 tipos de crisis. La primera crisis es la crisis social. La llegada masiva de migrantes genera tensiones en las comunidades locales, muchas veces por falta de los recursos o por la percepción de la competencia, empleos y servicios. También hay una crisis humanitaria, debido a las condiciones inhumanas en albergues y estaciones migratorias. La segunda crisis es la crisis política. Los gobiernos de México y Estados Unidos se enfrentan a presiones internas y externas para controlar la migración, lo que genera conflictos diplomáticos y debates sobre derechos humanos. Ahora la tercera es crisis económica. Mientras que algunos sectores productivos se benefician de la mano de obra migrante, la inestabilidad económica en los países de origen sigue empujando a más personas a migrar. Dato: consecuencias del acontecimiento. En México han habido muchos campamentos migrantes en ciudades fronterizas. También ha aumentado la demanda de albergues y la sobrecarga de servicios de salud y educación. Y otra problemática para los migrantes es el riesgo de secuestro, la violencia, la explotación laboral, xenofobia y deportación, como las personas que tienen necesidad de hacer algún crimen porque necesitan los recursos para llenar un plato de comida en su casa. Nadia, me llamó muchísimo la atención lo que dijiste, pero ahora vamos a hablar sobre los que están involucrados en este fenómeno migratorio. El gobierno mexicano, que está presionado por Estados Unidos, aplica medidas restrictivas y el gobierno estadounidense define políticas de asilo y deportación. También están los organismos internacionales, que es la ONU y la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. Ellos intentan mediar y apoyar con asistencia humanitaria. Tenemos los grupos empresariales. Son algunos sectores económicos que se benefician de la mano de la obra migrante barata, ya que ellos venden muy barato su trabajo por tal de tener una vida digna. Tenemos el crimen organizado. Son bandas delictivas como el Cártel del Golfo y los Zetas que extorsionan y secuestran a los migrantes. Por eso es que muchos de los migrantes se quedan sin familia y no vuelven a ver nunca más. Tenemos a la sociedad civil y a la ONG, la organización como Médicos Sin Fronteras y albergues, como la Casa del Migrante, que brindan ayuda humanitaria para todos esos migrantes. Tenemos Estados Unidos, que es el principal impulsor de políticas restrictivas,
ejerciendo presión sobre México para frenar la migración y que gente deje de migrar. El gobierno mexicano implementa medidas de control, pero también enfrenta desafíos de los derechos humanos que tienen todos esos migrantes. Todas las empresas influyen en la política migratoria, ya que dependen de la mano de obra barata. Muchas empresas se arriesgan a contratar a todos esos migrantes que no tienen papeles por tal de que trabajen, los explotan y pagan muy poco. El crimen organizado, como ya lo dije, tiene un gran poder sobre la ruta migratoria, imponiendo violencia y cobrando cuotas para el paso de migrantes. Ellos lo que hacen es aprovecharse de todos esos migrantes que tienen la necesidad, como lo dijo mi compañera Nadia, de poder tener una vida por lo menos estable, poder tener alimento al día, ya que la mayoría de todas esas personas ni siquiera tienen para comer. Tenemos a la ONG y sociedad civil. Ellos actúan como contrapeso a las políticas represivas, defendiendo los derechos de todos esos migrantes. Y bueno, Nadia, ahora dinos qué te hizo pensar este tema de la migración y quiero que nos cuentes un poco sobre unos puntos importantes para saber más sobre esta problemática que tenemos actualmente. Bueno, a mí la verdad es que me hizo pensar muchísimas cosas y tomé conciencia de lo agradecida que tengo que estar de tener un hogar y poder estar estable en donde vivo y no tener que trasladarme a otros países para vivir una situación diferente, ya que me he dado cuenta que México ha empeorado como país en la economía, en los trabajos, en la inseguridad, y eso provoca que haya más migración y que las personas tengan que cambiarse de país por estas situaciones. Y la verdad es que admiro mucho a las familias que tienen que cambiarse de país y trabajando en trabajos súper difíciles como es el crimen organizado y tener que arriesgar hasta tu propia vida o abandonar a su familia por mucho tiempo. Y ahora, Romina, ¿a ti qué te hizo sentir? ¿Qué te provocó esta situación? Para mí este es un tema muy fuerte y que sí me pega porque se vive mucho en nuestro país y con el transcurso de los años cada vez aumenta y vemos cómo la gente tiene que sacrificar 1000 cosas para tener una vida digna y eso me hace crear conciencia y a la vez arrepentimiento por todas esas veces que no he sido agradecida con lo que tengo y no valoro lo suficiente lo que tengo en el momento hasta que lo pierdo. Pero Nadia, ahora con todo esto que hemos estado platicando, de qué nos hace sentir, qué piensas al respecto, ¿a qué te sientes invitada tú con este tema? Esto me invita a que tenemos que ser muy agradecidas por todo lo que tenemos, por tener una casa fija, por no estar cambiándonos de ciudad, por no estar cambiándonos de país, por no estar viviendo una situación muy difícil como es la migración. Y la verdad es que tenemos que ser muy conscientes de que hay personas que de verdad la están pasando mal y que tienen la necesidad de abandonar a sus familias por traer un plato de comida a su casa. Un claro ejemplo es como ahora que Trump regresó a la presidencia y está deportando mucha gente que vive en Estados Unidos sin papeles. En mi opinión sé que es algo ilegal, pero al final de todo están beneficiando a un país con su mano de obra muy barata y la verdad es que la gente se aprovecha de ello. Y también algo que se me hace muy injusto es cómo Trump trata a estas personas como si fueran animales, porque los suben a aviones de carga. Estoy totalmente donde de acuerdo pueden tener con lo un que gran nos dijo daño Nadia. estas personas. Son tan crueles con y ellos. aparte como de sería eso, tan fácil los regresan a un país regresarlos de a donde su ellos país no son. sin hacerles ningún tipo de daño y pues con algún tipo de consecuencia, como sin poder volver a regresar al país, ya que al final pero de todo que no hay la siguen necesidad siendo humanos como de ser todas así de esas crueles personas con que ellos. los tratan así de mal. Pero bueno, la migración en México es un fenómeno muy complejo con profundas raíces en las dinámicas del capitalismo y el neoliberalismo, mientras que las políticas económicas han generado desigualdad y expulsan a miles de personas de sus países de origen. Y cuando los expulsan, se van a otro país y nunca regresan al suyo. Los migrantes enfrentan obstáculos muy grandes estructurales que los ponen en una situación de vulnerabilidad que hasta la mayoría no vuelven a ver a sus familias, los matan o los tratan muy cruel, o los llevan a empresas muy complicadas como el crimen organizado y demás. Las crisis generadas son sociales, políticas y económicas. Los actores involucrados tienen distintos niveles de poder que se aprovechan de ellos
e influencia en el desarrollo del acontecimiento que acabamos de platicar mi compañera Nadia y yo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de la migración. Esperemos si les haya gustado, denle like y suscríbanse para el próximo episodio. ¡Entérate de todo con las chupapis!